Usted forma parte del Gobierno y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023, como director de los derechos de los animales. ¿Cuáles son sus funciones y cómo es su trabajo diario? Bueno, las funciones de la Dirección General de Derechos de los Animales, que como bien has comentado, pertenece al Ministerio de Derechos Sociales, es la de proponer leyes y normas para la mejora de la vida o para la protección de los animales que viven en nuestro entorno. Ahora mismo estamos trabajando en terminar de aprobar una ley que protegerá mejor a todos los animales que viven con nosotros y bueno, mi día a día la verdad que es bastante estresante. Trabajamos mucho, tenemos muchísimos proyectos en marcha y encantado estaré de algún día que queráis venir por aquí, os puedo enseñar el día a día de nuestro trabajo. Acaban de sacar la nueva ley de protección de los animales y el bienestar y su bienestar. ¿De qué manera mejorará la calidad de vida de los animales? Bueno, en nuestro país no teníamos una ley de protección animal para los animales. Había algunas normas que estaban que habían hecho las comunidades autónomas y bueno, tocaba que tuviéramos una norma a nivel nacional que hiciera un poco de marco común. Es decir, existían diferentes normas que, por ejemplo, cuando un animal era abandonado y iba a una perrera, ese animal se podía sacrificar a los 20 días si nadie lo recogía o nadie lo adoptaba. Con la nueva ley de protección animal eso no se podrá hacer, es decir, no se podrá sacrificar un animal que haya sido abandonado en nuestro país. Esta ley también pone en marcha muchas herramientas, sobre todo para luchar contra una cosa que yo creo que es un poco el eje también de vuestro proyecto, que es un poco valorar el concepto del abandono. En nuestro país se abandonan cerca de 300.000 animales cada año, estamos hablando de 700 animales al día. Tenemos que luchar como sociedad y en este caso también como gobierno para evitar que se abandonen este número de animales. No tenemos que consentir que se abandone ni un solo animal en nuestro país y esta ley trabajará para que eso sea una realidad. ¿Cuáles son los animales que saldrán más protegidos con esta ley y por qué? Bueno, es una ley que centra su trabajo sobre todo en los animales de compañía y los silvestres en cautividad. Los animales de compañía, para que me entendáis todos y todas, pues son sobre todo los que tenemos en nuestro entorno. Los perros, los gatos, los hámster, los periquitos, ¿no? Que son los que viven con nosotros habitualmente. Y luego los silvestres en cautividad son aquellos animales que por naturaleza viven en el medio natural, pero que por alguna circunstancia viven con nosotros y con nosotras también, ¿no? Hablamos de parques zoológicos y muchos otros animales que viven con nosotros y nosotras. Estos son los animales donde se centra esta ley para evitar lo que hablábamos antes, su abandono y su maltrato. En el artículo 1 de la nueva ley se dice que se entiende como derechos de los animales su derecho al buen trato, respeto y protección, todos ellos inherentes y derivados de su naturaleza como seres sintientes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo cambia la nueva ley respecto a las anteriores leyes en este sentido? Bueno, esta ley incluye ese concepto del que tú muy bien has hablado, del concepto de derechos de los animales. Las anteriores normas hablaban del bienestar, es decir, de las obligaciones que nosotros y nosotras teníamos para con los animales y para su buen trato. Esto también, esta nueva ley incluye ese concepto de derechos, ¿no? Ampliando así también todo el abanico de derechos que ya tiene nuestra sociedad, ¿no? Incluyendo dentro de la sociedad también a los animales en ese concepto de derechos, con lo cual ese es el primer eje fundamental de la ley, aparte de incluir cuestiones como hablábamos antes que tiene que ver con el sacrificio cero o con la buena tenencia responsable de los animales. Vale, en este artículo también se excluyen otros tipos de animales. ¿Por qué ocurre esto, por ejemplo, en el caso de los perros de caza? Bueno, nosotros cuando planteamos la ley no quisimos que se excluyeran los perros de caza de... Bueno, nosotros cuando planteamos la ley no quisimos que se excluyeran los perros de caza de la misma, ni los perros de caza ni los perros de la policía, por ejemplo, que también están excluidos. Bueno, esto el Congreso de los Diputados, cuando la ley llegó al Congreso de los Diputados,
la mayoría parlamentaria, es decir, diferentes partidos políticos, decidieron que así fuera, porque todas las leyes, una vez que las elabora el gobierno, llegan al Congreso de los Diputados, donde la gente allí las debate y decide modificar cuestiones. En este caso fue allí donde se decidió excluir a este tipo de perros de la ley, pero no por ello significa que vayan a estar menos protegidos, porque habrá que establecer normas precisas para este tipo de animales que realizan este tipo de actividades. Los espectáculos taurinos son fiestas muy importantes en España. ¿Por qué? O sea, ¿es esta la razón por la que se hayan excluido de la ley? Bueno, se han excluido de la ley porque no existía una mayoría parlamentaria, es decir, no existían diputados suficientes para que se pudiera incluir dentro de esta ley. Personalmente diría que creo que los espectáculos taurinos deben acabarse, deben no poder realizarse, porque al final es un ejercicio legal de maltrato hacia un animal simplemente por el hecho de la diversión de las personas que lo están viendo. Yo creo que los espectáculos taurinos deben terminar. No será en esta ley, porque no teníamos mayoría para poder incluirlo en esta ley, pero esperemos que sea muy pronto. Y por ejemplo, en el caso de los circos, ¿se pueden seguir utilizando animales para hacer los espectáculos? Bueno, en el caso de los circos hay un cambio importante. Ya no se podrán utilizar animales silvestres. Y por poneros un ejemplo, ya no se podrán utilizar elefantes o tigres, pero sí que podrán utilizarse animales domésticos. Y en este caso podemos estar hablando pues, de un caballo que realice alguna actividad de equitación o alguna cuestión así, sí que se podrá utilizar. ¿Por qué? Bueno, los animales silvestres en los circos está probado que sufren muchísimo, sobre todo en el momento en el que están entrenando y los están amaestrando para poder realizar estas actividades que hacen en los circos. Por eso, ahora ya lo eran muchas comunidades autónomas, pero ahora va a ser en todo el país que no se permita la utilización de animales silvestres en los circos. También quedaron fuera de esta ley los animales criados en las granjas para la alimentación, los utilizados en los experimentos científicos y los animales silvestres. ¿Qué tipo de protección y derechos tienen estos animales con la nueva ley? Con la nueva ley no están incluidos, como tú bien dices, porque tienen sus propias normas. Es decir, los animales de granja tienen sus propias leyes donde se establece el bienestar obligatorio y necesario para con ellos. Al igual pasa con los animales silvestres. Los animales que viven en libertad tienen sus propias leyes de conservación y leyes de protección. Igual pasa con los animales utilizados en experimentación. Tienen una norma específica para garantizar su bienestar y su protección, que no tiene que ver con esta ley, pero que sí que tienen unas leyes que garantizan su protección. En épocas como las vacaciones, hay sitios como las gasolineras donde aparecen mascotas abandonadas. ¿De qué modo están mejor protegidas estos animales con la nueva ley? Con la nueva ley lo que se va a hacer es desplegar una serie de herramientas para evitar que pasen esas situaciones, es decir, para evitar que alguien pueda abandonar un animal. ¿Y esto cómo se va a hacer? Bueno, lo primero es garantizando la identificación de todos los animales. Como bien sabéis, el identificar a un animal de compañía con el microchip es obligatorio en todo el país, pero será solo en un porcentaje relativamente bajo de los animales que tenemos. Con lo cual, muchos de los animales que se abandonan son esos animales que no se identifican. Con lo cual, lo que vamos a hacer es garantizar que todos los animales estén identificados. Y otra de las cuestiones importantes va a ser que la gente, antes de comprar o adoptar un animal, sepa la responsabilidad que supone tenerlo. Es decir, si tú en algún momento no vas a poder hacerte cargo de tu animal porque te vas de vacaciones, porque te vas a vivir a otro sitio o porque no tienes capacidad económica, no tienes dinero para poder mantenerlo, quizá lo mejor es que no lo tengas nunca. Es decir, que no lo tengas previamente. Lo que queremos con esta nueva ley, y esto es lo que se implementa con los cursos de tenencia responsable, es que la gente conozca antes de tener un animal lo que supone tener un animal, para poder evitar situaciones como la que tú planteabas, que puedan llegar a abandonarlo en algún momento en una gasolinera o en cualquier otro sitio.
Otro problema de abandono suele ser el liberar las mascotas en ecosistemas que no les corresponden y se convierten en especies invasoras. ¿De qué manera se enfrenta la nueva normativa a estas situaciones? Lo que hace la nueva ley es crear una cuestión que se llama el listado positivo de animales de compañía. Es decir, serán todos los animales, todas las especies de animales que se podrán tener, que tú podrás tener o que yo podré tener, que podremos comprar o que alguien nos podrá regalar. Este tipo de animales, todas las especies del listado positivo, no podrán suponer un problema para la biodiversidad o para el medio natural. Es decir, no se permitirá tener especies de animales que puedan generar ese problema que tú planteas. Eso es lo que hace el listado positivo de animales de compañía. Y por ponerse un ejemplo, el cerdo vietnamita. Hace años, el cerdo vietnamita era una especie que se tenía como mascota, ¿no? Ahora, por ejemplo, tener un cerdo vietnamita o comercializar, vender, comprar un cerdo vietnamita está prohibido. ¿Por qué? Porque puede suponer un problema si llega al medio natural, porque cría, se mezcla con otros animales y al final genera un problema. Pues esto es lo que vamos a hacer, una lista de los animales que sí se pueden tener y que no van a generar un problema como el que tú planteas. Ya que no se pueden abandonar animales, ¿qué consecuencias tendrá abandonar a tu mascota a partir de la nueva ley? Bueno, el abandonar animales ya era un delito penal desde hace ya unos cuantos años. Desde 2015 ya era un delito el abandonar un animal. Ahora lo que hacemos es, pues establecemos un agravante importante al hecho de abandonar animales. Aparte de que en la nueva ley se recoge multas cuantiosas e importantes, en el ámbito penal también está prohibido abandonar animales. ¿Qué supondría el abandono de un animal para una persona? Bueno, pues podría ser una multa cuantiosa de entre 10.000 y 50.000 euros y además la inhabilitación, es decir, que no te permitan tener un animal de compañía en tu vida. Un tigre que, por ejemplo, ha estado en cautividad toda su vida y que lo llevan a un circo, ¿también se consideraría un animal salvaje, un animal silvestre? Sí, un tigre es un animal silvestre en todas las situaciones, aunque haya estado viviendo toda su vida en cautividad. A partir de ahora no se podrán hacer espectáculos con este tipo de animales en los circos. En los zoológicos a veces no hay espacio para que los animales se encuentren como en su propio hábitat. ¿De qué forma va a mejorar esta situación con la nueva ley? Los zoológicos tienen que, en esta nueva ley lo que se plantea es que vayan haciendo un cambio hacia centros de recuperación de especies. Actualmente los zoológicos son espacios donde cualquiera podemos ir a ver animales que están encerrados y lo que queremos hacer con la nueva ley es que los zoológicos sean lugares para recuperación de especies. Es decir, te pongo un ejemplo. Imagínate que hay un buitre que tiene una ala rota. Ese buitre no puede ser liberado en el medio natural porque no va a sobrevivir por su cuenta. Entonces lo que se hace es que ese buitre va a un zoológico y en el zoológico puede criar. Entonces, ¿qué pasa con las crías? Se liberan en el medio natural. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos favoreciendo que especies que están en peligro de extinción puedan introducirse en el medio natural y podamos tener más individuos de estas especies. A esto tienen que ir los zoológicos a encaminarse a espacios de recuperación de especies y no solo sitios donde hay animales encerrados. Todavía hay espectáculos con animales, como en el circo. ¿Cómo afecta la norma que acaban de sacar a esto? Hay muchísimos espectáculos todavía que se utilizan animales. Hablamos desde los espectáculos taurinos que hemos comentado antes, como los circos con animales silvestres que dejarán de ser ya una realidad, o otro tipo de espectáculos que se utilizan otros animales, por ejemplo el tiro con bueyes o utilización de caballos. Lo que hace esta ley, o por ejemplo también en cabalgatas de reyes también se utilizan a veces animales. Lo que esta ley hace es garantizar que si se utiliza algún tipo de animal siempre sea con una supervisión veterinaria. Es decir, que garanticemos que estos animales, aunque estén haciendo un camino pues por la calle de vuestra ciudad o de vuestro pueblo, estén en perfectas condiciones y no se les explote
disfruten y no sufran durante el tiempo que están en ese sitio. Y una vez que la ley se apruebe y mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los retos que todavía quedan pendientes a mejorar a la hora de proteger y del bienestar de los animales? Hay muchísimos retos y en este caso seguro que vosotros y vosotras podréis liderar esos cambios que le vienen que tienen que llegar a nuestro país. Yo creo que la mayoría de la gente quiere que existan mayores derechos para los animales. En este caso, ahora vamos a poner en marcha la Ley de Protección de Animales centrado en animales de compañía y silvestres en cautividad. Pero creo que también hay que avanzar en todo lo que tiene que ver con aumentar la protección a los animales de granjas o incluso avanzar hacia el que no se puedan utilizar animales en experimentación científica o en experimentación cosmética. Esos son algunos de los retos que todavía tenemos pendientes. Yo creo que el primero de esos retos tiene que ser terminar con los espectáculos con animales, los espectáculos taurinos. Y usted, si pudiera cambiar alguna parte de la ley, ¿cuál sería y por qué? Bueno, si yo pudiera cambiar alguna parte de la ley, cambiaría varias cosas fundamentales. La primera, que estuvieran incluidos todos los perros dentro de la ley, es decir, que no hubiera una excepción para perros que realizan algún tipo de actividad, como por ejemplo los perros de los cazadores. Y otra cuestión que plantearía sería la prohibición de los espectáculos con cetáceos. Creo que es otra de las cuestiones que nos hubiera gustado incluir, pero bueno, las mayorías parlamentarias no lo permitieron. Y por supuesto, y por último, diría que la prohibición de los espectáculos taurinos. En algunos sitios hay espectáculos de animales marinos. ¿De qué modo cree usted que esos espectáculos deberían terminar para que esos animales puedan vivir en su hábitat natural? Bueno, yo creo que hay que avanzar hacia que estos espectáculos dejen de realizarse. Es decir, en muchos casos, en zoológicos, existen este tipo de animales, cetáceos, ¿no? Los animales marinos. En primer lugar, deberíamos de evitar que se puedan utilizar para realizar espectáculos. Y en segundo lugar, tenemos que evitar que tengan que seguir ingresando animales nuevos en estos espacios. Con lo cual, los animales que ya están deberían de quedarse donde están, porque no pueden ser reintroducidos en el medio natural, porque ya no están adaptados para poder vivir en libertad, pero hay que avanzar hacia la eliminación de este tipo de espectáculos, porque son espectáculos crueles, porque son espectáculos que tampoco aprendemos nada viéndolos, viendo como una orca pasa a través de un arco de fuego, no tiene ningún tipo de interés, yo creo ya, para la mayoría de las personas, con lo cual hay que acabar con este tipo de espectáculos. Y mi pregunta es si van a prohibir la compraventa de animales exóticos y si es así, ¿qué pasaría con las tiendas que venden este tipo de animales? Vale, bueno, no se va a prohibir la venta de todos los animales exóticos, pero sí que se va a reducir y limitar la compraventa de algunos tipos de animales, que es lo que hablábamos anteriormente con el concepto de listado positivo. Si estos animales pueden suponer un problema para el medio ambiente, una vez que se liberan o que se escapan, pues este tipo de animales no se podrán comprar y vender. En las tiendas se podrán seguir teniendo pues algunos animales que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Como peces, como hámster, como cobayas, pero hay algunos animales exóticos que es necesario dejar de comprar y de vender porque pueden suponer un problema para el medio ambiente. ¿Cuáles son las mejoras que deberían tener las perreras? Bueno, yo creo que las mejoras principales que deberían de tener las perreras es no existir. Creo que si no existieran las perreras significaría que no existirían los animales abandonados. Al final las perreras son los sitios donde van los animales que han sido abandonados, ¿no? Y eso yo creo que es un fracaso de todos y todas que sigan existiendo animales abandonados. Pero mientras esa situación no sea una realidad, mientras se sigan abandonando animales, yo creo que las perreras tienen que ser sitios donde los animales no se sientan tan encerrados y que puedan seguir sintiendo el cariño y el amor por parte de la gente que cuida de ellos allí, ¿no? Como si estuvieran lo más cercano, como si estuvieran con una familia. Yo creo que muchos de vosotros y vosotras tendréis animales de compañía y sabéis perfectamente el cariño que ellos sienten por vosotros y por vosotras. Eso es una de las cosas que por mucho que esté una perrera bien,
es muy difícil garantizar que ese cariño siga existiendo para estos animales. Yo creo que un ejercicio interesantísimo sería ser voluntarios de estos centros para poder darles ese cariño, esa caricia, ese paseo que muchas veces estos animales necesitan para, para aguantar el trago que es estar en una perrera que al final, por muy bonita y muy buena que sea, sigue siendo una jaula. Preguntarte qué va a ocurrir con espectáculos como las carreras de caballos con la nueva ley. Bueno, las carreras de caballo, al igual que cualquier otro espectáculo que se utilice animales, tendrá que tener una supervisión veterinaria a la hora de realizarse. Pasa lo mismo, por ejemplo, con actividades como el rocío, donde se utilizan bueyes y caballos también, donde tendrá que haber una supervisión veterinaria para garantizar que estos animales no sufren y que su bienestar está garantizado. Es decir, a un caballo le pasa lo mismo que te puede pasar a ti o a mí. Nos puede apetecer correr durante un rato, pero si nos obligan a correr durante mucho tiempo, supongo que no nos gustaría y que sería un ejercicio de maltrato, ¿no? En este caso es igual. Un veterinario tendrá que garantizar que ese animal no va a sufrir durante la realización de esa carrera o de cualquier otra actividad. ¿Qué pasaría con animales de razas peligrosas como los pitbulls con la nueva ley? Bueno, con la nueva ley va a cambiar, es decir, ya no van a existir razas de perros que se cataloguen como potencialmente peligrosas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el problema no está en la raza, sino si hay algún animal, el individuo, es decir, algún perro que pueda tener algún problema de comportamiento, pueda suponer un riesgo para la seguridad ciudadana, se tendrá que evaluar de manera individual y no será por razas. Es igualmente peligroso, o puede ser igualmente peligroso, un pitbull como un pastor alemán, con lo cual lo que hay que hacer es evaluarlos individualmente y no catalogarlos por razas.